palancas. Muy buenas noches. No, sí, buenas noches ya. Estamos noches. Profe, buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Ah, bueno, eso está muy bien. Bueno, miramos a ver. Andrés, ¿cierto? Sí, señor. Andrés, por acá lo tenemos. Licen Natalia. Presente, profe. Gracias. Julia Alejandra. Profe, ella me dijo que probablemente no se puede conectar porque se está trasteando y no le han instalado el internet. Entonces, que probablemente no se podía conectar hoy. Bueno, vamos a ver qué le va, ¿sí o no? Ujú. Laura Geraldine. Presente, profesor. Gracias. Laura Geraldine. Tenemos a Arnold Fabián. Y Laura Valentina. Presente, profe. Gracias.
Bueno, muy bien. Ayer estuvimos hablando, ¿cierto? Digamos, estamos cierto que estamos aprendiendo a invertir en la bolsa. ¿Correcto? ¿Dónde está mi Laura? ¿En qué minuto quedamos? ¿Alcanzamos a mirar toda la conferencia? No. No, señor, quedamos en el minuto 15:05. 15:05. Bueno, ya la ponemos a robar mientras Andrés llega a su destino. Para que no diga que no le hacemos, no lo atendemos, ¿sí o no? Y lo mismo, ¿cierto? Que llegue Fabián. 15:05 me dijiste. Sí, señor. Me toca despedirlos con una conferencia no tan pesada como esta, espero. ¿Ya está viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces me dicen el sonido y ya son 15 minuticos. Pero en este mundo es una lectura muy recomendable. Pero si ya tienes cierto conocimiento, seguramente no debe... ¿Qué tal el sonido? Bien, se oye bien. Ok. Deberías leerlo. Yo me lo leí en mis inicios, pero cuando ya me había leído unos cuantos libros. Entre ellos ya me había leído el de Un paso por delante Wall Street. Y la verdad es que me aportó bastante poco, ¿vale? Conocimientos que habrían sido muy útiles justo en mi inicio, pero como ya los había sacado de otros lados, pues ya al final ya entendía de lo que me estaba hablando. Así que, lo dicho, si acabas de empezar, lectura buenísima. Si ya tienes unos conocimientos, yo pasaría al siguiente. Y bueno, y por último su tercer libro se llama Beating the Streets, y este libro es mucho más práctico. En él lo que te explica son muchos casos concretos de inversiones que Peter Lynch ha hecho y los motivos por los que hizo estas inversiones, con todo tipo de detalles, desde sus ratios financieros hasta qué es lo que le activó la alerta de que pensaba que esta empresa iba a ser buena. Entonces, bueno, esto es un libro bastante entretenido, bastante interesante, y es una buena lectura para aquellos que tengan ya un conocimiento medio, que bueno, para que le puedas sacar un buen partido, pues ya deberías entender un poquito de qué va el tema. Ahora voy a hablaros de los libros relacionados con la metodología de Warren Buffett. Warren Buffett, que es la metodología que más conocida en el mundo, resulta que es una de las metodologías que menos personas utilizan para invertir. Y el motivo es que es una metodología extremadamente aburrida. Warren Buffett, su idea es comprar acciones con una ventaja competitiva que puedan mantenerla durante toda la vida. Él compra acciones para nunca venderlas, es decir, el periodo, en el momento en el que debería vender una acción es nunca. Y bueno, y de hecho tiene acciones pues desde hace décadas. Entonces, claro, esto pues para mucha gente es muy aburrido. Ver cómo tu acción se pasa 3 años sin subir y quedarte ahí sin hacer nada. Pero bueno, esta es su metodología y ha demostrado tener un gran éxito durante los años. Entonces, mira, los que estéis interesados en su metodología, el libro más recomendado es El inversor inteligente. Este es de su profesor Benjamin Graham. Pero este libro es muy largo y muy denso, por lo que antes os recomendaría el libro de La cartera de acciones de Warren Buffett. Este es un libro más cortito y de fácil lectura, en el que explican algunas de las inversiones de Warren Buffett y los motivos que le llevaron a comprar estas empresas, por lo que permite entender fácilmente la forma de invertir de Warren Buffett. En caso de que esa forma de invertir sea de vuestro agrado, entonces ya os podéis lanzar con El inversor inteligente o libros como The Warren Buffett Way o The Essays of Warren Buffett, que bueno, son libros ya más concretos acerca de cómo operaba Buffett. Bueno, y hasta aquí con el tema de los libros. Pienso que con esto tenéis material más que suficiente y os animo, como siempre, a seguir investigando por vuestra cuenta a ver qué encontráis. Estas recomendaciones simplemente son mi opinión personal y la experiencia personal que yo he vivido, pero no tienen por qué ser las mejores para todo el mundo, así que
seguir mirando, por supuesto. Ahora voy a dirigirme hacia aquellos que tienen pensado trabajar en este sector. Como bien decía Euge, pues puede ser en banca privada, asesoramiento financiero o, bueno, todo tipo de funciones en los fondos de inversión. Entre ellas, gestionar capital. Entonces, hay unas cuantas titulaciones con reconocimiento internacional que os pueden facilitar bastante la vida de cara a encontrar uno de estos trabajos. Empezaré hablándoos de el CEVE, C-E-V-E, que es una titulación muy reconocida de análisis fundamental. Después veremos también el CFTE, que es la titulación más completa de análisis técnico, y después veremos unas cuantas titulaciones que abarcan todo el campo de las finanzas, ¿vale? No son tan específicas como el CEVE o el CFTE en una materia, pero abarcan muchísimo más. Así que mira, empecemos. El CEVE. Este título, como acabo de decir, es lo más completo que existe en cuanto a análisis fundamental. Con este título pues estudiaríais desde los ratios fundamentales, los cash flows, los balances, analizar la productividad de la empresa, analizar su apalancamiento, el entorno económico donde está. Y bueno, una cosa que me pareció súper interesante de esta titulación, que creo que no la tiene ninguna otra, es que además analizas las empresas a modo sectorial, desde sus sectores hasta las particularidades que tiene cada sector, ya que no tiene nada que ver lo que estás buscando en una empresa tecnológica como en una financiera, como en una energética. Entonces esta titulación pues especifica muy bien cuáles son las principales diferencias de cada una, y además va a cosas pues mucho más avanzadas, como podría ser una OPV, que bueno, son las empresas que salen nuevas a bolsa, pues cómo valorarlas, y adquisiciones, fusiones. Bueno, esta titulación, en cuanto las titulaciones financieras también hablan de análisis fundamental, pero esta digamos que es la más completa, ya que únicamente habla de este tema. Después nos vamos al análisis técnico. El principal título, el más conocido al menos en España y imagino que también en Sudamérica, es el CFTE, de la organización IFTA. Este título es el más conocido análisis técnico, ya que es el único que se hace en lengua española. Hay otros títulos de análisis técnico, oficiales internacionales como este, que el temario básicamente es igual o muy similar en todos, pero las otras son en inglés y bueno, y son más populares en otras regiones, de modo que yo me centraría en esta si queréis. A ver, este título no se lo recomiendo a aquellos que piensan en sacárselo para aprender a invertir mejor. Es un título que es incluso demasiado detallado y tendríais que estudiar con muchísimo detalle algunas cosas que tampoco utilizaréis en vuestra operativa. Para operar, lo aprendido con los libros citados anteriormente y practicando y quizás haciendo algún curso y tal, debería ser más que suficiente. Ahora bien, para buscar trabajo, como en esta rama, en la rama del análisis técnico, pues bueno, sí que es una buena forma de justificar tu conocimiento en la materia. Ahora nos vamos a ir a los títulos de finanzas, ¿vale? Estos títulos pretenden abarcar todos los campos de las finanzas. Pues mira, desde la macroeconomía, la renta fija, renta variable, divisas, derivados, gestión de cartera y un largo etcétera. A la vez que le dan muchísima importancia al tema del código ético y a las normas de conducta. Pensar que en este sector te vas a encontrar a menudo con conflictos de interés, y estos títulos insisten mucho en que tú pues tienes que hacer lo que sea éticamente correcto, pese a que a veces irá en contra de tus beneficios o del beneficio de tu empresa. Entonces, bueno, pues esta es una parte que también pesa mucho en estos títulos. En este vídeo no especificaremos el temario de cada titulación, ya que sería extensísimo. Lo que sí que intentaremos es mencionar cuáles son las más populares, las más conocidas,
e intentar ordenarlas por su nivel de dificultad y por lo tanto también por su nivel de prestigio. Nosotros tampoco trabajamos en ninguna de estas organizaciones, por lo tanto, si alguno de vosotros está interesado en estos títulos, pues lo que tendrá que hacer es irse a la correspondiente página web y solicitar por más información. Las más básicas son las de la asociación EFPA. Esta es la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera Patrimonial. Como veis en este triángulo, la organización EFPA ofrece 4 titulaciones. Ahora mismo la más popular es EFA, y el motivo de que se esté estudiando tanto la EFA es porque el 3 de enero de 2018 entrará en vigor una regulación que se llama MiFID II, que esto pretende aumentar la seguridad, la eficacia y la transparencia en los mercados, y entre otras muchas cosas exigirá una cualificación y experiencia mínima a aquellos que se dediquen al asesoramiento financiero. Por una cualificación mínima entendemos la calificación de EFA o superior, EFP y las que citaremos a continuación. Por este motivo, la titulación DAF ya ha pasado a un segundo plano, ya que no te sirve de cara a la regulación de la MiFID II y además te puedes apuntar a la titulación EFA sin necesidad del DAF. En cambio, si quieres hacer el EFP sí que necesitarás el EFA. Para acceder a las titulaciones de EFPA no son necesarios estudios universitarios, únicamente necesitáis tener estudios secundarios y además, como bien he dicho, podéis acceder a la de EFA directamente. Y para obtener la titulación, lo que sí que os requerirán es un año de experiencia en el sector. Este año no es necesario que lo tengáis antes de hacer el examen. Podéis hacer el examen de inmediato y tendréis 3 años para acumular estos 12 meses de experiencia. Y una vez los hayáis acumulado, tendréis el aprobado del examen y la experiencia y entonces os darán la titulación. Por último, en las titulaciones de EFPA está el EFP, European Financial Planner. Este es un nivel superior al EFA que está muy enfocado a la gente que quiere hacer asesoramiento financiero. Esta titulación, trata todo más que el EFA, pero sobre todo apuestan mucho por la planificación financiera y la gestión de carteras. La siguiente titulación será la del CAIA. Y esta y todas las que vienen a continuación sí que exigen tener un título universitario. En algunas ocasiones se puede acceder a ellas sin tener título universitario si ya tienes unos cuantos años de experiencia en el sector y puedes demostrar que la tienes. Esto, si os interesa alguna de ellas, pues ya tendríais que contactarla enviándoles vuestro currículum y ya os dirían ellos si sois aptos para la titulación o no. Aprovecho para mencionar que la titulación CAIA es únicamente en inglés. Hasta ahí llega mi conocimiento. Sin embargo, las titulaciones de EFPA están en varios idiomas y entre ellos el español. Las 3 próximas titulaciones que os voy a mencionar son la de CIIA, la de CISI y la de CFA. Estas 3 titulaciones tienen un prestigio muy similar ya que son súper completas. Por lo tanto, es difícil decir cuál de ellas es más prestigiosa. Pero si me tuviese que decantar por un orden, pues diría que después de CAIA estaría la CIIA y después estaría CISI, que este CISI es la versión del CFA en Reino Unido. Que la dificultad es prácticamente la misma, simplemente que en Estados Unidos y en general en el mundo quizás es más popular el CFA, mientras que en Reino Unido lo es el CISI. Pero el CISI está regulado por CFA y tiene el visto bueno de CFA. Por lo tanto, en general, con cualquiera de estas 3 titulaciones ya tenéis muchísimas puertas abiertas. Y esto es todo en cuanto a las titulaciones más prestigiosas y más reconocidas que podéis estudiar. Como ya os he dicho antes, si os interesaría estudiar cualquiera de ellas, podéis encontrar en
el temario, los requisitos de entrada, las fechas de convocatoria, correos para contactarles, etcétera. De modo que cualquier duda que tengáis la podréis encontrar allí. Bueno, hasta aquí con el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Estos cursos son los que, en mi experiencia personal, he encontrado que son más representativos en el sector, pero seguro que no son todos los que hay, entonces os animo a que sigáis investigando, indaguéis más en estos, profundicéis en los que ya os he mencionado yo, para aseguraros de que estudiáis lo que más se adecue a vuestra necesidad en particular. Y bueno, eso es todo. Y nada, yo recomiendo que si tenéis algún amigo, familiar interesado en este mundo, que sé que hay un montón de gente que nos lo pide, compartidlo con ellos porque creo que puede servir a mucha gente a indagar en estos temas. Darle like, comentad si tenéis alguna duda, suscribiros al canal y nos vemos muy pronto. Ha sido un placer. Hasta otra, Chao. chicos. Por cierto, si Profe, no se escucha. Buenas noches. Tengo aquí hombre, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? ¿Vieron o no? ¿Cómo la vieron? Ahí tienen para que se diviertan, ¿cierto? Toda la bibliografía había ahí por haber y con fundamento que me parece que es importante, ¿cierto? Pues para que, fíjese que hay proyectos o hay situaciones en las que uno puede acceder a una certificación, pues con base en la experiencia y obviamente pues también hay que estudiar un poquito, ¿no? ¿Estamos claros? Cuando le nombraron todos esos libros, yo vi a Alice, estaba que temblaba, dice, no, toda esa lectura, pero tranquila que eso ahí con el tiempo. No es todo no es todo de una vez. Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente, entonces, como lo prometido es deuda, ustedes allá en la... esperen, les voy a ubicar, voy a compartir en la pantalla. ¿Ya miraron la plataforma o hoy tampoco? ¿La qué, profe? ¿La plataforma la miraron o no? Espera un momentico aquí. Tran, tran. Muy bien. Ustedes aquí, generalmente cuando necesitamos hacer o verificar algún parcial, yo se los coloco aquí. Ya la están viendo, mire, la parte inicial, donde ustedes encuentran ahí la ingreso al sur, y aquí encuentran todos los datos. ¿Sí están viendo aquí mi pantalla? Pero se ve súper borroso. Pero vamos otra vez, la compartimos, porque eso sí, cuando pasamos el cursor por encima se pone borroso. Entonces, ustedes ya lo pueden descargar, ya se los habilité ahí, para que me lo entreguen, creo que tiene plazo de entregarlo hasta mañana. ¿Estamos ahí? ¿Ahora sí lo ven? No, profe, sí, igual, de borroso. ¿Pero en qué parte está? La parte de... Quería ver otra vez. Profe, Oiga, qué ¿qué pena cosa? es que como ya cambié de dispositivo no le entendí lo que dijo de mañana. Vamos a revisar el parcial para que los que lo tengan que corregir, perdón, entonces lo corrijan y lo suban, que tienen plazo hasta mañana. Creo que es que está la Es que estoy opción. viendo en la sesión, pero no aparece el para corregirlo. ¿Cómo era? Yo estuve Oh, mirando en las... está en la parte donde están los avisos, en la primera parte, ahí usted encuentra el parcial. Y la sesión para entregarlo está en la sesión de hoy. ¿Listo? Pero pues tiene fecha de entrega mañana. Mira, ahí se las estoy mostrando. Espera, ahí se las puedo mostrar acá. Yo estoy aquí para mostrárselo como están. Se pone como muy... 26 de junio, mañana. ¿Listo? No se van a dejar pasar esa fecha porque si no, ahí sí, grave. Bueno, muy bien. Ya... Perdón, ¿ya ubicaron el parcial? ¿Sí lo pudieron ubicar ahí en la primera sesión, en la parte de arriba de las sesiones, donde está toda la información? Sí, profe, es un PDF, ¿sí? Correcto, entonces ustedes lo abren todos juiciositos, ¿cierto? Lo descargan y generalmente como eso recuerden que uno para aprender generalmente tiene que escribir, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer?
pues simplemente van a corregir ese parcial. ¿Listo? Pero ya dejamos de compartir acá. Exactamente. Y entonces vamos a descargar uno acá para que lo podamos leer entre todos. No estoy como lento para cargar esta aire. ¿Qué va, pues? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Muy bien, entonces un voluntario que lea la primera, ¿qué se hizo? Miremos la primera pregunta. Fabián, ¿sí está viendo, sí están viendo bien o se ve muy borroso? Cuénteme la verdad. ¿Sí me escuchan? Yo lo veo borroso. ¿Y ya lo descargaste o tampoco? Ya estoy en eso, profe. Ok. Laura, ¿lo ves bien? Profe, pues yo lo veo borroso también, pero ya lo descargué. Descarguémoslo entonces. A ver, vamos a empezar aquí en orden para que nos rinda esta cuestión. Entonces, lee la primera pregunta. ¿Listo? La participación activa de los bancos centrales en la gestión de las políticas monetarias para impulsar la expansión de la economía o inhibirla cuando conlleva aumentos desordenados en el nivel general de precios. Además, las normas permiten asegurar la disponibilidad de recursos líquidos para depositantes y ahorradores. Ujú. En las entidades que conforman el sistema bancario mediante la definición de encajes y protegerlos a través de la definición de límites mínimos en la relación entre el patrimonio y el activo en las instituciones que prestan los servicios bancarios. Si no estoy Eso, mal, esa es la de falso y verdadero, ¿no? eso es verdadero, ¿cierto? Eso lo vimos, ¿no? La participación activa de los bancos centrales. Recuerde que nosotros en ese momento hablamos del banco. ¿Cuál es el banco de nosotros? ¿El banco central de nosotros? El de la República. Banco de la República, claro, lo nombramos, ¿cierto? Muy bien. La segunda, ¿qué pasó con Mayerly? Volvió. Ah, sí, todavía no. Entonces, Fabián, mire, le damos la segunda, a ver. Profe, creo que Fabián no está. Ya se voló. Entonces, muestre qué más. Cogemos acá, que este es el que no los puedes ver. Entonces,
Por aquí ya lo saben. Andrés, entonces ayúdenos con la segunda. Profe, lo estoy descargando, es que está un poquito lento, ya 2 minuticos ya. Ah, bueno, entonces Laura. La segunda, profe. Sí, le damos la segunda. Y luego Lisette. Segundo, dentro de los papeles de la moneda podemos encontrar que A, es un medio de intercambio. B, es un vehículo para almacenar valor hacia el futuro. C, es unidad de valorización relativa de las cosas. D, permite establecer compromisos de pago a futuro. E, es producto de acuerdo que en el mundo de hoy están sometidos a la regulación estatal. Y F, todas las anteriores. Y la respuesta es La F. F, todas las anteriores. ¿Estamos claros? Tres. Vamos tomando nota para que después no van a decir que es que no les hice la, la retroalimentación. Entonces ahorita nos ayuda Lisette con la siguiente. Lisette, luego Fabián que se está escondiendo. Tranquilo que aquí les ayudo. ¿Listo? Espera, otra vez la compartimos. Este es el gallo de compartir. Esto es... Qué lento. Muy bien, miremos el tercero. La Sí. Vinecito. Tranquila, sí. Consiste en la definición de un conjunto de criterios, lineamientos y directrices con el propósito de regular el comportamiento de la moneda nacional respecto a las de exterior y controlar el mercado cambiario de divisas. Estrategia que normalmente se establece entre el gobierno y Banco Central para mantener la moneda en un valor determinado frente a otras. Eso será la política monetaria, no se les va a olvidar. La política monetaria consiste en la definición de un conjunto de criterios, lineamientos y directrices con el propósito de regular el comportamiento de la moneda nacional respecto de a las del exterior. ¿Listo? ¿Estamos claros? El siguiente. Fabián, ¿qué se me hizo que se me habló? Profe, yo estoy viendo ese archivo muy borroso y de hecho tengo aquí el celular y se ve igual. Pero descárgalo, tienes es que descargarlo. Espera a ver si yo le coloco aquí uno que tengo yo. Si no lo descarga y se vuelve loco usted también. Entonces, ¿qué pasó con...? Bueno, otra voluntaria que lo esté leyendo ahí, que lo lea. Que ya nosotros les ayudamos. O les pongo a investigar. Bueno, va a tocar ponerlos a investigar porque no, como no quieren hablar, entonces así conmigo es Igual así vamos, sencillo. profe. Le damos la... Estamos ¿La cuatro? en la cuarta. Cuarto, se pueden crear sistemas de pago y acumulación de capacidad para transacciones futuras de manera paralela a los públicos, pero siempre cabe la posibilidad de reglamentarlos. Es pertinente tener en cuenta que los países desarrollados comparten normas para sus bancos convenidas en los 3 acuerdos suscritos en Basilea, Suiza, el último de los cuales se firmó en el 2010 y debe aplicarse en todo el mundo a partir del 2022. Eso es Verdadero. verdadero, ¿cierto? Hablamos que el próximo año está por cumplirse por el acuerdo de Basilea, ¿no? Recuerde que eso básicamente es lo que, cómo es que, digamos, se dictan políticas y para los países, ¿cierto? Y cuáles van a ser los comportamientos de la moneda. Ahora sí ves mejor, ahí se los compartí, doctor Archivo. ¿Lo ve mejor ahí? Ya lo descargué, profe. Ah, toca amenazarlo ahí, ¿sí o no? Listo, veamos el quinto entonces, Javier. Listo. Dice, cuando escuchamos la expresión, es un proceso de elevación continuada y sostenida del nivel general de precios en una economía, o lo que es lo mismo de un descenso continuado en el valor del dinero. El dinero pierde valor
cuando él no se puede comprar la misma cantidad de bienes con anterioridad. Se refiere a la moneda, B, política monetaria, C, inflación, D, creación primaria del dinero, E, todas las opciones. Y esa creo que me fue mal, porque yo Y entonces la puse respuesta es inflación. C, inflación, ¿correcto? Listo, profe. Muy bien. Llegamos la sexta. No, es que este es. Sexta, ¿qué se me hizo Laura Vázquez? ¿Ya se voló? No, profe, aquí estoy. La Veamos la, séptima. veamos la sexta. El Banco Central no es independiente, pues el presidente ministro de Hacienda y controlar la inflación es difícil porque la economía es menos diversa que antes en la apertura decidida en 1990 y casi todas las exportaciones son productos primarios, en particular petróleo y carbón, con enorme volatilidad. Creo que es verdadera porque en esa creo que me fue mal. Profe, tiene el micrófono Profe. desactivado. Profe, no tiene el micrófono activo. Profe, prenda el micrófono. Ya, ahora sí. No, es que aquí estoy jugando tratando de proyectarle la esta para que la vea mejor, pero me va a tocar dejar de la ISO. No, hecho, descárguenla para yo no estar jugando con esto acá, porque si no me vuelvo loco. ¿Listo? Muy bien. La siguiente. Séptima. Ujú. Una, ahí va cartera de valores. Pues esa no me fue Correcto. mal, pero pues ya Ya la averiguado aprobé. eso, así me gusta a mí la gente positiva. Una cartera de valores puede estar compuesta por una combinación de algunos instrumentos de renta fija y variable. Los Ujú. instrumentos de renta fija aseguran un retorno fijo al momento de invertir, pero normalmente con una rentabilidad menor a la de uno de renta variable, que no asegura un retorno inicial, pero puede ofrecer retornos más altos. Correcto. Que era lo que decíamos que básicamente lo que es la inversión en las empresas, ¿cierto? La inversión en acciones, pues espera uno es básicamente cómo le fue en el ejercicio, ¿cierto? Para participar en la distribución de dividendos. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Muy bien. El Señor. 8. ¿Dónde anda? Lisette, ¿se volvió a volar? Yo nunca me he volado. Ah, no. Yo pensaba. Dale. Miremos No. la 8. Para mejorar el scoring crediticio debemos tener en cuenta A, número de créditos y obligaciones. B, pago oportuno. C, pago mensual mayor al pago mínimo. D, número de consultas en las centrales de riesgo. E, todas las opciones. O sea, serán todas las opciones. Recuerde que básicamente nos dieron como 16, ¿cierto? Y decíamos que una manera de mejorar ese scoring, que es a través del cual uno puede acceder a créditos. ¿Se acuerda lo que decía? Lo primero que le miran a usted en un banco cuando usted está solicitando un crédito es el scoring, ¿correcto? Que si usted de pronto aumenta, si le dice, si está por ejemplo pagando una tarjeta de crédito y le dice que el pago mínimo son 85,000, pues pago de 90, ¿correcto? Y entonces muchas veces no se nos están fijando cuánto fue lo que pagó de más, sino simplemente que sí, está cumpliendo y ha pagado un poco más. ¿Estamos ahí o no? O sea, no van digamos, al límite allá de cuánto fue lo que en realidad pagó, sino simplemente que sí está cumpliendo y está pagando más en un momento determinado. ¿Listo? Muy bien. La 9. ¿Qué se hizo, Andrés? ¿Ya se voló? Aquí estoy, profe. Miramos la 9. La 9 dice, preocupa que en esta época en que la economía crece a tasas modestas, inadecuadas para reducir la desigualdad,
Como consecuencia de las limitaciones institucionales del país, el sector financiero crece a tasas mucho mejores. Y eso Verdadero. es verdadero, ¿cierto? Eso sí todo lo hemos visto que de pronto todos los años cuando están haciendo digamos, están haciendo la rendición de cuentas, casi todo el mundo dice, no, ¿cómo le fue? No, no fue mal, eso estuvo apretado en los negocios y usted va y mira y el banco tuvo, le dice, ¿no? Una de las tasas más altas durante el periodo tal. Entonces uno dice, hombre, siempre los bancos están ganando. Recuerden que también se dice que básicamente la estrategia de los bancos es captar a bajo interés y prestar a un alto interés, porque ahí es donde están las utilidades de ellos. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Muy bien. Y miremos la última, la 10. Echémosle eso a quien le echamos la culpa. A Laura Vázquez. ¿Ya se volvió Laura Vázquez otra vez? No, señor, profe, pero ya acá. Iremos a la 10 entonces. La emisión de dinero es un proceso que se sufre en varias etapas. Como es natural, comienza con la producción física de los billetes y termina con su puesta en circulación. Entre estas etapas tenemos pues las operaciones cambiarias, las operaciones de mercado abierto con los certificados de depósito BR y los bonos del sector público. La C son las operaciones de ventanilla, tales como los créditos de regulación monetaria, la facilidad de depósitos overnight. Y la de todas las opciones, ninguna de las opciones, creo que es la D. La D, ¿correcto? Todas las opciones. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces, fíjese que generalmente, lo que les decía, ¿no? A veces uno, pues, digamos, dentro de la exposición o la presentación de motivos, uno a veces está como más enfocado y cuando vuelve y lee como que retoma la acción mejor. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes todos juiciositos, el que quieran, ¿no? Allá tienen, ven, miramos aquí donde fue que les dejé ya les dije, ¿no? En la 9, ustedes pueden, les va a aparecer ahí algo que dice entrega de la corrección parcial. Entonces ustedes lo suben ahí. ¿Cuál es la idea? Ustedes lo van a corregir a mano. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué es eso de corregir a mano muchas veces? Usted coloca, por ejemplo, primer parcial, ¿cierto? Y coloca, primero, abre comillas, la participación activa de los bancos centrales, lo copia, ¿cierto? Y le coloca si es falso o verdadero con lo que nos dio. ¿Estamos claros? O sea, es copiar la pregunta y le hace la respuesta. Sí, a mano. Copiamos todo a mano. Sí, señor. Ahora le voy a decir todo el parcial. Uy, pero que esa cara que hace como si fuera a hacer un libro. Sí, señor. Sí, la idea es que hagamos eso porque es una recomendación también que les doy. Generalmente uno cuando escribe las cosas como que las graba más, ¿correcto? Y se promete en su vida no volverla a eso que están pensando, ¿sí o no? Se promete porque ya sabes, como yo me acuerdo cuando le colocaban, que eso no es que aprenda ortografía, mijito, y haga la plana de 100 veces, que ya la misma palabra ahí. Cuando le iba a entregar ya en la 101, ya estaba tan cansado que volví y le barraba, entonces otra vez hágale. ¿Estamos ahí? Pero la idea es esa, la idea es que ustedes también adquieran como unas técnicas que le pueden ayudar mucho a uno en lo que son el estudio, ¿no? A veces uno llega y dice, bueno, voy a leer, leamos este libro. Entonces usted lee el libro, cierra la página, ¿qué fue lo que leí? No se acuerda. ¿O no es así? ¿Correcto? Porque lo que hacemos es leer así, a veces, muchas veces sin comprensión, ¿no? Entonces eso es lo que nos pasa a veces también, que es cuando uno tiene que estarse grabando las cosas y las cosas a la final no hay que grabarlas, sino interpretarlas y entenderlas. Es más fácil, ¿correcto? Uno le pone como un poquito más de lógica. En derecho, ustedes no han visto esas venas, entonces no los lleno de láticas, salen corriendo y no vuelve. Pero cuando uno está básicamente leyendo en legislación tributaria, pues legislación tributaria hay que leer, hay que interpretar. ¿Listo? Entonces, para que uno vamos cogiendo esas herramientas. Y además por ahí les voy a poner a escribir al final un articulito que escriban lo que ustedes quieran sobre lo que quieran, ¿cierto? También para irse poniendo uno a expresar de forma escrita, porque a veces eso, mire, a veces que las personas tienen mucho conocimiento, pero no pueden expresarlo en forma escrita.
Y eso es un error, ¿o no? O se lo comentan al compañero y el compañero va con la idea suya y queda bien ante el jefe. Porque como usted no fue capaz de hablar, el otro sí fue y habló y entonces hace la idea como suya, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas uno tiene que tener cuidado y estar preparado pues para poderlas afrontar en un momento determinado. ¿Listo? Muy bien. Nosotros dejamos ayer un título que se llamaba Conglomerados. ¿Ya que estamos a dejar el título o no? Sí, señor, los conglomerados de Colombia. Creo. Conglomerados financieros en Colombia. Yo me imagino que ya la mayoría sabe cuáles son, pero pues igual miremos qué es un conglomerado. Entonces coloquemos conglomerado financiero en Colombia, punto aparte, conglomerado, dos puntos o punto aparte, ¿cierto? Decimos que conglomerado financiero en economía se conoce como aquellos grupos de entidades cuyas actividades cubren a la vez los servicios. Los servicios ofrecidos por los bancos ¿listo? Cuando nosotros estamos hablando de un banco, ¿cierto? ¿Qué entiende uno o qué se entiende por banco fundamentalmente? A ver, ¿quién se acuerda? Esta paginita sí está como medio mal. Pues lo Pues contrario, es ¿no, como, profe? como Entidad una financiera, entidad ¿no? financiera que se encarga de captar y colocar dinero de terceros. Ujú. Entonces, si quiere, coloquemos ahí entre paréntesis, puede ser, ¿cierto? Para que, como hacer la aclaración de una vez. Entonces, también, entre paréntesis, ¿cierto? Operaciones de los bancos, abrimos paréntesis y decimos que también es conocido como entidad de crédito o entidad de depósito, coma, es una empresa financiera que acepta depósitos del público y crea depósitos a la vista, coma, lo que se denominan cuentas bancarias, punto y coma. Asimismo, proveen otro tipo de servicios financieros, coma, asimismo, proveen otro tipo de servicios financieros, coma, como créditos. Punto seguido puede ser. La banca o el sistema bancario, coma, es el conjunto de entidades o instituciones que, coma, dentro de una economía determinada, coma, prestan el servicio de banco. Punto seguido. La internacionalización y la globalización proveen
o promueven, más bien, promueven la creación de una banca universal. ¿Promueve qué, profe? Promueven la creación de una banca universal. ¿Listo? Y cerramos paréntesis. Muy bien. Coma, las compañías de seguros y las sociedades de inversión. Coma. O al menos dos de las tres entidades nombradas o mencionadas, ¿cierto? Dos de las tres entidades mencionadas. Entonces, yo puedo hablar cuando de un conglomerado con banco, lo que queremos decir ahí, ¿cierto? Con un banco y una sociedad de inversión, o puedo tener también un conglomerado con bancos y compañías de seguros, ¿correcto? Si nosotros miramos de pronto el grupo, ay, se me fue el nombre. Bueno, el del Banco Popular, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Grupo Aval. El Grupo Aval, correcto. Si miramos el Grupo Aval es un conglomerado, ¿cierto? Porque él maneja varias instituciones y además maneja cuestiones como seguros, maneja como también tarjetas de crédito y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces decimos punto aparte. La actividad en cada uno de estos sectores debería estar fuertemente regulada ya que su adecuado funcionamiento es imprescindible para la existencia de una economía desarrollada. Decimos punto aparte. La existencia de estos grupos empresariales o conglomerados, ¿cierto? La existencia de estos grupos empresariales o conglomerados pueden aumentar los riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por las distintas entidades reguladas que pertenecen al conglomerado financiero. Así como el riesgo sistémico en los mercados financieros. Ojo a esto. Yo puedo tener en un momento determinado, ¿cierto?, negocios con bancos, o sea, con un conglomerado, háblese que yo puedo tener negocios con el Banco Popular, el Banco Bogotá, Credencial, el Banco de Occidente, etcétera. Y también puedo llegar a tener negocios, ¿cierto?, con una de las compañías de seguros que ellos manejen. Entonces, ¿qué pasa? Se dice que el riesgo, ¿cierto? Generalmente uno cuando tiene sus depósitos o sus entidades de crédito, pues casi siempre busca la misma, ¿no? Entonces, usted como que le ofrecen, digamos, si estoy en el Bancolombia, de pronto le ofrecen seguros Bancolombia, ¿cierto? Compañía de seguros Bancolombia, la del BBVA. Ustedes, mejor dicho, de una vez ya saben que tiene tarjeta y una vez le caen, ¿cierto? Recuerde que decíamos que
básicamente nosotros no tenemos la cultura casi de seguro, ¿sí o no? Nosotros pagamos el seguro social y eso porque nos lo descuentan, o sea, o si no, ni siquiera pagaríamos ese, ¿no? O sea, lo que es la EPS y eso, porque nos lo descuenta. Pero, digamos, en muchos países del mundo sí hay una cultura de lo que es tener asegurado absolutamente todo. Y más en estos tiempos uno debería tener asegurado así no lo crean hasta las gafas, uno tiene que asegurar ese acá porque en cualquier momento llegan y pasan y le pegan el raponazo solamente por hacerle el mal. Así el marco sea de 20.000, ¿cierto? Pero a veces uno tiene unos lentes que le cuestan 1.000.000 de pesos y nadie sabe eso porque pues usted los compró fue para ver, no para lucirlos, ¿sí o no? ¿Estamos ahí o no? Entonces eso puede pasar. Lo que ha pasado ahorita con las bicicletas. Entonces, cada ratico escuchan que, bueno, se compraron las bicicletas para poder desplazarse y evitarse todos esos problemas que están habiendo todos los días y resulta que a la vez está uno arriesgando la vida, ¿no? Porque más de uno han asesinado ahí por robarle la bicicleta. Entonces, eso hay que tener uno mucho cuidado también con ese tipo de cosas. Y, digamos, el riesgo aumenta cuando es inherente a que uno tiene que hacer esa labor, ¿cierto? Porque usted tiene que desplazarse, por ejemplo, a su trabajo. Yo no sé si han escuchado también por la calle 80, sobre todo, por como que hay una bandola por ahí que siempre se sube por allá cuando van saliendo y atracan a los pasajeros que van para Siberia, una cosa así. Entonces uno ya no tiene seguridad en ningún lado. Entonces, el riesgo inherente está ahí, ¿sí o no? ¿Qué tratemos? O sea, y para hacer desaparecer el riesgo es muy complicado. Usted lo puede minimizar, pero que desaparezca totalmente, eso es imposible. ¿Estamos ahí o no? Y siempre habrán riesgos, y sobre todo cuando estamos hablando de dinero, ¿cierto? Y hablábamos de lo que era la parte de la inflación. Muy bien. Punto aparte, puede ser. Por esta razón se tiende a unificar o coordinar la supervisión y se fomenta una coordinación más estrecha entre las autoridades de vigilancia de los distintos sectores en cuestión. Coma. Así como el intercambio de información entre las distintas autoridades de vigilancia. Entonces, cuando se habla de la superfinanciera, las supersociedades, ¿correcto? La DIAN, recuerde que también ahí estamos, ¿cierto? Superintendencia bancaria. Entonces, ellas todas están también, digamos, colaborando así en continua comunicación. Entonces, ¿para qué? Pues para mitigar un poco ese impacto o ese riesgo que tienen, ¿cierto? Los ahorradores de un momento determinado perder sus recursos, ¿no? O que se les embolate los recursos como pasa muchas veces cuando sacan esos programas de que adquiera su carro o adquiera su taxi, entonces le sacan una cuota, pagan unas cuotas y después se desaparecen las bellezas. ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Entonces decimos también que punto aparte, un conglomerado financiero es un conjunto de entidades con un controlante común que incluya dos o más entidades nacionales o extranjeras que ejerzan una actividad propia de las entidades vigiladas por la superfinanciera o por la Superintendencia Financiera de Colombia. De una vez coloquemos eso.
coma, siempre que al menos, escuchen bien, ¿cierto? Siempre que al menos una de ellas ejerza dichas actividades en Colombia. ¿Listo? Entonces, muchas veces hay como una tendencia a confundir lo que es un holding, ¿cierto? Un holding financiero y lo que es un conglomerado financiero. Pero hay una diferencia, ahorita miramos lo que es el holding. Entonces decimos que punto aparte. El conglomerado financiero está constituido por su controlante y las siguientes entidades subordinadas. 2 puntos. Disculpe, profe, no le entendí. El conglomerado financiero está constituido por su controlante, ¿correcto hasta ahí? Sí, sí. Y las siguientes entidades subordinadas. 2 puntos. Y decimos entonces A. Entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y sus subordinadas financieras nacionales y o en el exterior. B. Las personas jurídicas o vehículos de inversión a través de los cuales el holding financiero, H-O-L-D-I-N-G, holding, el holding financiero, ejerza el control de tales entidades. C. Entidades en el exterior que ejerzan una actividad propia de las entidades vigiladas por la Superfinanciera de Colombia y sus subordinadas financieras nacionales y en el exterior. ¿Listo? Entonces ya saben, ¿no? Hablamos, pueden ser nacionales, ¿cierto? O extranjeras, pero igual que ejerzan la actividad que esté, donde estén vigiladas por la superfinanciera. ¿Listo? Entonces miremos, hablábamos allá del holding, ¿cierto? Entonces que coloquemos punto aparte en algo que diga holding financiero.
y decimos que se considera como holding financiero a cualquier persona jurídica o vehículo de inversión que ejerza el primer nivel de control primer nivel de control o influencia significativa sobre las entidades que conforman un conglomerado financiero. Punto aparte. La influencia significativa se entenderá según el numeral primero del artículo 261 del Código de Comercio, Disculpe, profe, por el numeral, ¿qué? primero, numeral primero del artículo 261 del Código de Comercio, coma, para lo cual no se contabilizarán las acciones ordinarias con derecho a voto de aquellos accionistas que no pueden tener el control según las normas que los rigen. Punto aparte. Se entiende por vehículo de inversión coma, cualquier forma jurídica a través de la cual se detecta, coma, directa o indirectamente la propiedad y o control de las acciones de una entidad. Que haga parte del conglomerado financiero. Punto aparte. Sobre los holding financieros, se aplicarán los conceptos de control y subordinación establecidos en los artículos 260 y 261
del Código de Comercio. Punto seguido. Se entiende que existe control y subordinación en los siguientes casos, 2 puntos. Decimos 2 puntos A. Cuando exista mayoría accionaria en los términos establecidos en el numeral primero del artículo 261 del Código de Comercio, B, cuando exista mayoría decisoria en la junta directiva de la sociedad en los términos del numeral 2 del artículo 261 del Código de Comercio. Y sería el otro C, o tercero, ¿cierto? C. Cuando se ejerce influencia dominante en las decisiones de la sociedad por un acuerdo entre accionistas en los términos del numeral tercero o del numeral 3 del artículo 261 del Código de Comercio. ¿Listo? Entonces, estamos, ¿cierto? Fundamentalmente, si uno mira, digamos, en la parte financiera, uno tiene que estar pendiente de muchas cosas. Esto incluso ahorita, por aquí tengo la conferencia, ¿cierto? Que cuál es el futuro de la banca. Espérenme a ver. ¿Ya están cansados? Porque esa cara de Fabián, yo digo, no, Dios mío, este muchacho es bendito. ¿Sí o no? Bueno, vamos a mirar voy a dejarlos descansar un poquito de las manos y de esta vaina para pegarles una motivadita, a ver si se me... Esperemos que deje compartir. Me emociona muchísimo estar el día de hoy, un encuentro con el futuro en el presente. Y que haya tantos jóvenes, muchos jóvenes de espíritu, porque algunos... Me emociona muchísimo estar el...
¿Está viendo mi pantalla? Sí, profe. El día de hoy un encuentro con el futuro en el presente, y que haya tantos jóvenes, y muchos jóvenes de espíritu, porque algunos pues ya estamos como en la tercera vuelta del odómetro. ¿Qué tal el sonido? Bien, profe. ¿Verdad, mi querido ingeniero? Mi querido Larry, algunos que están por aquí. Ya estamos en la segunda vuelta, la tercera vuelta del odómetro, y vamos a tener una reflexión esta mañana. Esta mañana no es una conferencia, es una profunda reflexión, y está estructurada en 3 grandes conceptos. Bien, para empezar, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? La primera pregunta, y su página número 1, ustedes tienen ¿hacia dónde vamos? Decía que el que no tiene conciencia de los últimos 3000 años vive en la oscuridad. ¿Qué significa? Tenemos que ubicarnos históricamente en dónde estamos, qué ha sucedido en el mundo, qué está pasando en el mundo y hacia dónde vamos. Esto significa, bueno, que a ver, levanten la mano. ¿Alguno de ustedes de casualidad ha tenido alguna crisis? ¿No? O sea, todos hemos vivido en crisis, por supuesto que todos hemos vivido una crisis, que nos cambian de colegio, que tenemos una nueva novia, que nos botaron, que nos cortaron, que nos reprobaron, que nos corrieron de la escuela, algunos expulsados, etcétera. Son crisis de la adolescencia, de la infancia, de la adultez, y estamos viviendo precisamente en este crash, precisamente una crisis. ¿Pero qué es una crisis? Es un momento determinante para mejorar o empeorar. O sea, definitivamente podemos mejorar o podemos empeorar, dependiendo cómo asimilemos esa experiencia. ¿Por qué? Bueno, pues de pronto una crisis pues te lleva a fundar tu propia empresa, te quedaste sin empleo, te lanza, y es una crisis. En ese momento te lanzó y buscaste una oportunidad. O tal vez en ese momento terminaste frustrado, deprimido, te fue muy mal, te quedaste muy triste y tienes que ir a ver al psicólogo para que te repare el coco. Entonces resulta que, bueno, la crisis son realmente un momento determinante para mejorar o para empeorar. Y aquí hay algo que es muy interesante. Miren, en el mundo hay ahorita muchas situaciones que son verdaderamente negativas. ¿El mundo será mejor o peor que antes? A ver, levanten la mano los que digan que es peor. Levanten la mano los que dicen que está mejor. Pues más o menos estamos divididos. Más o menos. ¿Por qué? Porque resulta muy curioso que, por supuesto, estamos hablando que actualmente en el mundo sabemos que hay 2.000 millones de seres que viven en la miseria. Sabemos que mueren 200 millones de niños al año por hambre. Sabemos que hay un consumo elevadísimo de enervantes y de drogas. Sabemos de que se ha extendido mucho una amoral, es decir, un concepto de que ya no se respetan muchos principios, y consideramos por eso que el mundo es peor. Bueno, ¿quién cree que estamos en crisis de valores? Levanten la mano. Crisis de valores, crisis de valores. Bien, hay una cosa muy importante. ¿Qué era valioso en aquel entonces? Recuerden, valioso era que le era significativamente importante para alguien. Sí, era valioso, por ejemplo, que tu primera noche de boda se la pasara el rey, el duque o el conde con tu novia. Y eso era valor. ¿De qué buena onda? ¿Recuperamos los valores? Le llevamos nuestra novia aquí al regente de la ciudad, al delegado, ¿sí? Ahí te traigo a mi noviecita para que le des un estrenón, ¿sí? ¿Verdad que no? No nos gustaría. Y en aquel entonces era valor. Vamos a recuperar valores para ser vasallos el resto de nuestra vida ante un rey feudal y entregar nuestra existencia a ese señor. Viviendo en la esclavitud, hace 200 años, toda América Latina vivíamos en esclavitud. ¿Qué resulta? El mundo es muchísimo mejor de lo que era antes. En un programa de liderazgo juvenil le preguntaba a un joven: oye, ¿con quién te piensas casar? Y me contestó: bueno, pues con una mujer. Sí, le digo, no tienes cara de puñal, pero o sea, ¿con quién quieres casar? Me dice: con la persona que yo elija. Afortunado que naciste en este siglo, porque si no hubieras nacido en otro siglo, tus padres deciden con quién casarte. Si no lo saben, el matrimonio por amor es una idea romántica del siglo XVIII. En aquel entonces solamente los nacos se casaban por amor. Todos los demás eran intereses, eran alianzas, eran una serie de configuraciones de sociedades que se estaban realizando. Entonces, ¿qué resulta? El mundo es muchísimo mejor de lo que es. Ahora, que siempre estamos en crisis, ¿a poco no? México en crisis, Colombia en crisis, Perú en crisis, Bolivia en crisis, todo el mundo en crisis. Recuerdo la anécdota de un hombre millonario, tejano, pues que ya su hija tenía edad de merecer, entonces hace una convocatoria a todos los jóvenes de Texas, pues para que concursen por la mano de su hija, pero les da 3 alternativas. El que supere la prueba, primera alternativa, le regalo un rancho. Segundo, si no quiere el rancho, segunda alternativa, le doy 10 pozos petroleros. Tercer premio, y el mayor de todos, le doy la mano de mi hija, que es heredera universal de todos mis bienes.
Bueno, se convocaron, se presentaron nada más como 5,000 jóvenes y la prueba era muy sencilla. Puso su alberca olímpica, la llenó de cocodrilos y dijo, bueno, el primero que la atraviese y salga ileso tendrá derecho a cualquiera de los 3 premios. De pronto no terminaba de hablar que se lanza un tipo nada como desesperado, sale como loco, ileso, y dice el tejano, qué bárbaro, qué iniciativa, qué entrega, qué dedicación, ¿qué premio quiere? ¿Quiere usted el rancho? No, señor, no. ¿Quiere usted los postpetroleros? No, no. Ah, pillín, ¿quiere la mano de mi hija? No, señor, tampoco. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Saber el nombre del ojete que me empujó? Y así estamos, o sea, de pronto, oye, pues ya estamos en crisis. Aquí enfrente ya tenemos un plantón, salimos de un lío, y que hay asaltos, y el problema, y que la política, y que la economía. Siempre estamos, y nadie pues decidimos tener esa crisis, nos aventaron a la crisis. Además quisiéramos saber quién nos está aventando, y obviamente pues tenemos que estar en la realidad. ¿Qué significa realización? Viene de la palabra realidad. Realización viene de la palabra realidad, anótenlo. Realización viene de la palabra realidad. Todo el mundo se quiere realizar. ¿Qué tenemos que hacer? Partir de nuestra realidad. Tenemos que partir de nuestra realidad para poder construir lo que deseamos en un futuro. ¿Cómo se construye esa realidad? Porque hay gentes que no quieren ver la realidad, y no quiere decir con eso que hay que ser pesimistas. La realidad es muy difícil, pero no por eso tenemos que cerrar los ojos ante la realidad y dejar de soñar para realizar lo que deseamos realizar. Entonces, señores, hay gente que puede estar viviendo una realidad así mágica, rara y extraña, y no se trata de eso, se trata de que seamos realistas, y de ahí vamos a partir precisamente para lograr lo que queremos hacer. Señores, ¿qué se puede hacer en una crisis? ¿Cuál es el elemento básico ante una crisis? ¿Qué podemos desarrollar en una crisis para salir adelante? Es ver a través de la nieve. La realidad tiene muchas oportunidades, nada más que son pocos los que se dedican a ver las oportunidades en una crisis. Nos sumergimos en el negativismo y ahí se acabó. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro hábito usual a nivel internacional? Hay un invento que se creó en 1979. No creo que ninguno de ustedes lo use. Se llama control remoto de televisión. A ver, levante la mano. ¿Quién tiene control remoto de televisión? Todos tenemos control. ¿Será indispensable? ¿No? Ay, los que dicen que no. Qué hueva cambiar la televisión. O sea, ¿qué tenemos que estar haciendo? Obviamente, bueno, olvídense esto. ¿Cuál es el primer disparo en la mañana? ¡Pah! La televisión. Para ver qué, las noticias. Y díganme, ¿de cuántas noticias al día son positivas? Todas las noticias que son negativas. ¿Y qué sucede con el negativo? Se deja sumergir por ese negativismo y deja de ver a través de la nieve. Entonces, ¿qué es creatividad? Ver a través de la nieve. Ver lo invisible, ver las oportunidades que hay. Entonces vamos a continuar y vamos a pasar a la página número 2. ¿Qué dice el primer cuestionamiento de la página número 2? Somos arquitectos de nuestro propio destino. Repito, para aquellas personas que están ahorita en muchas partes del mundo, tomen nota de esta pregunta. ¿Somos arquitectos de nuestro propio destino? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, señores. Pues ¿saben qué sucede? Nadie es arquitecto de su propio destino. Nadie es arquitecto de su propio destino. Alerta, atención. ¿Qué es destino? Determinante circunstancial fuera de tu control. Escuchen bien y anótelo. Determinante circunstancial fuera de tu control. Una determinante que, por supuesto, tú no decidiste. A ver, ¿quién decidió de ustedes qué color de ojos tener? ¿Quién decidió el color de piel? Imagínate, yo con mi color de piel hubiera nacido en un país sudafricano, bueno, me va como en feria, en la época de los ingleses. Color austero, pues no tenías ninguna posibilidad. Color de crisis como el mío, o sea, los morenazos no podíamos. El color de piel, ¿yo podré decidir mi color de piel? Bueno, hay algunos que se niegan a aceptar su color de piel, como Michael Jackson, seguramente recordarán, ¿sí? Él se ha negado a aceptar por eso le dicen el dálmata. Es el único blanco con bolitas negras, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta, señores? Hay que tomar en cuenta que el destino, nadie eligió a sus papás, nadie eligió el país en donde nacer, nadie eligió. ¿Eso qué fue? Sencillamente determinante, circunstancial, fuera de tu control. No estaba en ti. ¿Quién puede ordenar un tsunami? Nadie. ¿Un temblor? Nadie. O sea, esos que son determinantes circunstanciales fuera de tu control. Naciste con unos papás, bueno, de la papa, de muy buena onda, o sea, aquí, de la mejor colonia que tenemos. ¿O naciste pues, en la más jodida de todas? ¿Eso tú lo decidiste? Tú no lo decidiste. Determinante, circunstancial, fuera de tu control. Pregunto, jóvenes, ¿la experiencia es importante, sí o no? ¿Sí o no?
¿Otra vez fuerte? Pues no. Bueno, sale. ¿Por qué? Porque una buena experiencia te puede hacer crecer, y una mala experiencia tal vez te sumerja en la droga, en el alcoholismo. Bueno, por accidente, una mala experiencia y te hiciste puñal. ¿Cómo ves? ¿Sí? Puede suceder, o sea que aguas, no le anden probando, ¿vale? Entonces, ¿qué resulta? Una buena experiencia te puede enriquecer, una mala experiencia te puede destruir. ¿Qué es lo importante? Escuchen bien, por favor, alerta. Lo importante no es la experiencia, es qué haces tú con la experiencia. ¿Escucharon bien? Lo importante no es la experiencia. Te reprobaron en matemáticas, es una experiencia. Te cortó el galán, es una experiencia. Ahora, ¿qué haces con esa experiencia? Si de esa experiencia aprendes, te hace crecer, eres una persona más sabia que antes, la experiencia fue valiosa, sino todo lo contrario. Cada vez que tengamos una experiencia, que normalmente la experiencia siempre llega tarde. Todo el mundo te dice, es que, ¿y por qué te estabas ahogando? Es que en el mar se nada así. Sí, güey, pero no sabía. Ese es el único problema. O sea, la experiencia que sucede siempre llega tarde. Oye, ¿por qué faltaste tanto a clase? Me reprobaron. La experiencia fue la reprobada. Es que si yo hubiera sabido, sí, güey, pero no sabías. Entonces, ¿qué sucede? La experiencia, lo importante que es aprender de ella. Que la experiencia se convierta en algo positivo, por muy negativo que haya sido. La experiencia se debe convertir en algo profundamente positivo. Bien, conocer nuestra historia. Nuestra historia es decir, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Bien, señores, el origen, hablar de la historia es hablar de la riqueza. El hilo conductor de la historia humana es la riqueza. ¿Por qué? Porque la riqueza fue sinónimo siempre de felicidad, ¿sí o no? Obviamente. ¿El dinero lo será todo? Casi todo. A ver, yo les pregunto, ¿cómo te quieres ver? ¿Enfermo rico o enfermo pobre? ¿Abandonado rico o abandonado pobre? Los pobres se van al cielo. ¿Por qué? Porque la riqueza, ¿cuál fue su origen? La esclavitud, los esclavos. Y por supuesto llegaba el conquistador, se apoderaba de todo. Y por supuesto el rico era malo y el pobre era bueno. Y por supuesto, por conclusión, llegamos, un sofisma socrático, que entonces los ricos son malos y los pobres son buenos. Y resulta que lo tenemos todavía en el inconsciente, todavía creemos que es verdad ese axioma. Esa convicción la tenemos que cambiar. Porque más vale, fíjate muy bien, más vale que hagas riqueza en este mundo, porque donde no existe el cielo, jodido aquí y jodido allá. ¿Sí? Entonces más vale que te la vayas pasando bien aquí, que la vayas buscando la forma de generar riqueza. La riqueza, mire, el ser humano, ¿cómo empieza a acumular riqueza? En primer lugar, el ser humano es un recolector, sale a recolectar frutos, va a la selva, va al bosque, los bosques de Etiopía, hace 5,000 años, y está recolectando frutos. Entonces se da cuenta que si en lugar de salir a recolectar frutos con un menor riesgo, siembra la semilla, pues ya tiene su huerta y sin tanto riesgo puede tener 10 veces más productividad siendo agricultor que siendo recolector. Luego se da cuenta que salir a cazar es muy riesgoso. Entonces, ¿qué hace? Cautiva a unos animales, los mete en un corral y se da cuenta que cuando tiene hambre, nada más se va para el patio de atrás, mata al puerquito y se lo come. Entonces, ¿qué resulta? Se convierte en ganadero. Pero luego llega un instrumento maravilloso, el más rápido para hacerse rico en la historia humana. ¿Cuál será? La guerra. Un aplauso, por favor. Eso. Te atinaste la primera. Por supuesto, la guerra. La guerra es el inicio, aunque no lo crean, de la era light. ¿Sí? Claro, es la era light. O sea, no hay necesidad de sembrar, no hay necesidad de cosechar, no es necesario criar animales, sencillamente dale en la madre a tu vecino. Y vas y le arrebatas todo. Ahora que estaba en España, me daba cuenta, las catedrales están hermosas y maravillosas, pero huelen todas a sudor de indio. Definitivamente, porque será la forma de explotar a una nación. ¿Cuál es el instrumento más rápido para hacerse rico? Robar. ¿Por qué tiene tantos seguidores los narcotraficantes? Mundo light. Tienes mucha tierra y tienes muchos esclavos, tienes muchas posibilidades de hacer riqueza. Segunda etapa de la riqueza. Se sustituye la esclavitud, los países empiezan a liberar. Entonces, ¿qué se requiere ahora? Capital, trabajo, y tecnología. La revolución industrial en Inglaterra. Esa es la segunda etapa de la riqueza. Pero llega una tercera etapa que es la que quiero llevarlos a ustedes. Había un país hace 50 años verdaderamente en la ruina. Este país se llamaba, anótelo, Japón.
Japón tenía un ingreso per cápita de $20 al año, nada más, al año. Se dividan $20 entre 12 y luego lo que le salga más o menos unos 50 o $2 lo dividen entre 30 días para que se dieran cuenta del nivel de miseria que tenía. 2 millones de muertos, 40% de la población arrasada, o sea, en ruinas. Los tipos, bueno, ya no creían en su Dios emperador, porque los japoneses, a diferencia de nosotros, los cristianos, Dios vive ahí, no crean que le tienen que rezar, ahí vive. Está encarnado ¿en quién? En el emperador. Dios vive con ellos. Bueno, pues hasta el Diosito fue vencido. Se los echaron con Hiroshima y Nagasaki, 2 bombas atómicas, quedaron invadidos y quedaron de rodillas frustrados. ¿Qué tenían los japoneses hace 50 años? 2 cosas en abundancia: agua y japoneses, nada más. Y decían, oye, ¿qué hacemos? Entonces por ahí un loquito se le ocurrió, siempre están los locos, siempre están locos, pero ya después resulta que son héroes, pero al principio eran locos. Y se le ocurrió, pues ¿sabes qué? No sabemos hacer coches, ¿por qué no aprendemos a hacer coches? No tenemos tecnología, no tenemos el conocimiento y no tenemos habilidades. Esos 3 elementos no los tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, aprender. ¿Y de quién vamos a aprender? Del que ya sabe hacer. Señores, ¿dónde se aprenderá más? ¿Del fracaso o del éxito? Levanten la mano los que crean que se aprende más del fracaso. Por eso estamos como estamos, bájenla, por favor. Señores, por supuesto, ¿quién me va a enseñar a hacer coches? ¿Aquel que ya llegó, que es el número 10 haciendo coches, o aquel que no sabe hacer coches? El exitoso. Es mucho más rápido aprender de alguien de éxito que de un fracasado. Miren, un enano ve poquito porque está bajito, un altote ve muchote porque está grandote. ¿Qué pasa si el enano se sube a los hombros del gigante? Ve mucho más que el gigante. Una cosa que es muy importante, y anótelo: para triunfar en la vida hay que engancharse a una estrella. Hay que engancharse a una estrella. Alguien que ya lo logró, alguien que ya lo hizo, alguien que ya lo conquistó, alguien que ya lo logró. Entonces llegaron los japoneses, los han visto con esa actitud tan humilde que tienen, y le dicen a los gringos: enséñame a hacer cochecitos, por favor, yo quiero aprender a hacer cochecitos, ¿sí? Y van con los suizos y yo quiero aprender a hacer relojitos, yo quiero relojitos. Y van con los alemanes y yo quiero aprender a hacer camaritas fotográficas. Y van con los suizos y le dicen: yo quiero aprender a hacer relojitos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Aprenden de los mejores del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Están aprendiendo. Si algo explica el milagro japonés, escuchen bien, jóvenes, atentos, es la humildad por aprender. Es la humildad por aprender. Y esa humildad, obviamente, que se revirtió. Los japoneses adquirieron los conocimientos, adquirieron, por supuesto, la creatividad y las habilidades que no poseían. ¿Y qué sucede ahorita con la economía japonesa? Es una economía que admira al mundo porque el 90% es clase social media. Erradicaron la miseria, erradicaron la pobreza, erradicaron el limosnero, el limpiaparabrisas, el que da bola en la calle. El nivel mínimo, fíjense bien, de educación del japonés, o sea, los nacos son bachilleres. Es el nivel mínimo educativo que tiene. De ahí para arriba. O sea, el tipo que está lavando el coche es bachiller. El que se encuentran de botones y de conserje en un hotel es bachiller. O sea, su nivel educativo es elevadísimo. Rebasó a todos los países en el mundo. ¿Por qué? Se dedicaron a algo: a aprender. Esa es la gran diferencia entre un ser humano y otro: el conocimiento que posee. Nadie de los que estamos aquí, creo, vive del hardware, ¿sí? Hay de hardware a hardware, ¿sí? ¿De qué vivimos? Del software, del conocimiento adquirido en la vida. Por eso es una grandísima oportunidad tener la posibilidad de aprender. Y poder aprender ¿de quién? De los mejores del mundo. ¿Quieres aprender a jugar tenis? Búscate al mejor jugador de tenis. ¿Quieres aprender a cocinar? Búscate al mejor chef que puedas conocer. ¿Quieres aprender a jugar fútbol? Acércate con la gente que mejor juegue fútbol. Engánchate a las estrellas. Aprende del éxito. Aprende de los que ya triunfaron. Aprende de los que ya llegaron. Aprende de los que ya lograron estar a la otra orilla y ya están en la cima. Ese es uno de los grandes secretos. Decía Winston Churchill: el futuro, lo dijo hace 50 años, el futuro de la humanidad son los imperios de la mente. El que más sepa, el que más aprenda, el que mayor velocidad trae en su mente, va a ser el que va a ir a la vanguardia. El imperio es en la mente. Bien, página número 3. El egoísmo es nefasto. Es como dicen, envidia de la buena, ¿no? Y habrá gripa de la buena y gripa de la mala, ¿sí? Habrá cáncer del bueno y cáncer del malo, ¿sí? O todos los cánceres son malos. Todas las envidias son malas, ¿eh?
Bien, fíjense bien lo que les voy a decir. Señores, levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes desean ganar más plata en la vida? Tener dinero. ¿Quién desea de ustedes tener un buen nivel económico para vivir? ¿Sí? ¿Quién de ustedes le interesa ser feliz? Eso. ¿A quién le interesa vivir la paz? ¿Saben cómo se define egoísmo? Interés desmedido. Son una bola de interesados todos ustedes, ¿eh? Para empezar, son una bola de interesados todos. ¿Por qué? No hay que confundir, por favor, egoísmo con, escúchenlo, egolatría. Son dos cosas diferentes. Egolatría es adoración a ti. Pero fíjate qué egoísta habrá sido Luis Pasteur, que el tipo se la pasó meses, años en un interés central en su vida, que era el antirrábico. Como loquito, trabajando día y noche, las probetas y demás. Imagínate la mujer frustrada, el tipo metido día y noche sin comer como loco y queriendo vencer la rabia. Lo que se creía invencible, se creía que era un castigo de Dios. Imagínate la mujer en la puerta: Luisito, ¿no me vas a acompañar a la fiesta de mi mami? Pinche egoísta con tus probetas horrorosas. ¿Sí? Tomás Alva Edison, este foco que ven ustedes acá arriba, hizo 5,001 intentos. Imagínate en el evento número 3217, como loco ahí. Oye, atiende a tus hijos. ¿Qué hijos? Ni qué el carajo. ¿Eres un egoísta? Sí, soy un egoísta. Tengo un interés desmedido. Entonces resulta que el egoísmo es un interés desmedido sobre lo que tú deseas en la vida. Miren, realmente, ¿por qué estamos aquí el día de hoy? ¿Por qué vinieron hoy, esta mañana, el día de hoy? Porque son una bola de interesados, ¿sí? Claro, y nos interesa reflexionar, y nos interesa tal vez cambiar, nos interesa encontrar nuevas pautas de nuestra vida. Esta plática no es apta para todo el público, así lo decía en varios programas de radio. ¿Por qué no es apta para los mediocres? Es que se queden en la cama rascándose la panza, ya eso lo saben todo. Es más, te dan la mano y te dicen, tócame, ¿sí? Ya no hay nada que hacer con ellos, ¿sí? En cambio, estamos aquí los que somos pensantes, queremos ser mejores, queremos ser diferentes y estamos en la búsqueda de conocimientos. Un aplauso a todos ustedes. Miren, realmente aquí el egoísmo es nefasto. No, lo que es nefasto es la egolatría. La egolatría es lo que verdaderamente es nefasto. Ahora bien, hay algo que es impresionante. Nacer, llegar a esta vida, ¿es una bendición? ¿Sí o no? Pero ¿bendición para quién? Lo que tenemos que preguntarle, ¿sí? ¿Para los que rodean? Bueno, pero resulta que naciste y te dedicaste a ser narcotraficante. Naciste y te dedicaste a ser violador. Naciste y te dedicaste a ser político. Y además te ratificaron, ¿sí? ¿Qué resulta, señores? Una persona, claro, es una bendición, pero también puede ser que una maldición. ¿De quién es la decisión? Mía. ¿Ser maldición o ser una promesa para la humanidad? Escuchen bien, ¿eh? Hay personas que son una promesa. Lord Fleming, obviamente, fue una promesa para la humanidad. Un niño campesino, la campiña inglesa. El hombre se dedicó toda su vida a estudiar como científico y finalmente su gran meta fue haber descubierto la penicilina. ¿Cuántos seres humanos se han salvado gracias a la penicilina? ¿Qué fue ese señor? Una bendición. Hitler, ¿qué les parece? Una maldición. Y así hay seres humanos que son bendición y hay seres humanos que son una auténtica maldición. Los caminos es lo que nosotros tenemos que decidir hasta dónde quiero llegar. Les pregunto, ¿queremos ser bendición o queremos ser maldición? Bendición, por eso estamos aquí. Queremos ser una bendición para la humanidad. Por eso cada niño, cada ser que nace es una promesa de bendición o maldición. Esa es la gran diferencia. Puede ser una bendición o una maldición. Miren, les voy a narrar rápidamente una metáfora. La envidia, regresando al concepto de la envidia, porque la envidia es maravillosa, ¿eh? La envidia es el único pecado que te pone cara de moco, ¿sí? ¿A poco no se ponen verdes, asquerosos, horribles? O sea, porque todos los pecados tienen alguna recompensa, ¿a poco no? La lujuria, pues qué buena pachanga te echaste, ¿no? La gula, qué atragantada te metiste, ¿no? Pero la envidia, ¿qué beneficio te da? Así como que digo, bueno, ¿quién ha sentido un ataque de envidia? Sean honestos, o sea, y acá la mano dice, arriba, ¿sí? Todos hemos tenido un ataque de envidia. Porque ¿qué es la envidia? La gente, en primer lugar, es la gran frustración ante el éxito ajeno. Tú ves que mira donde, en el periódico ves a tu compañero de la escuela que llegó a un puestazo. Ven, a ver a dónde llegó este pendejo.
¿A poco no? ¿Sí? Nos duele, bueno, en el corazón, nos duele en el corazón que el tipo haya triunfado. ¿Por qué? Porque me está diciendo en la cara, tú también lo podías haber hecho, pero no lo hiciste. Entonces, ¿qué haces? Nos refugiamos en la envidia. ¿Y cuál es la manifestación excelsa de la envidia? Escuchen, la manifestación excelsa de la envidia es que no tengas tú lo que tiene el otro, no, que el otro lo pierda. Desgraciado, maldito, que te decida. A que veas, los ricos también lloran. Ándele, ¿sí? Sí, claro, ustedes saben, por ejemplo, que cuando murió Lady Di, el rating mayor a nivel mundial, pues entre la guerra del Pérsico, entre Lady Di, ahí se van peleando los primeros lugares. Pero la gente veía la televisión y veía a la multimillonaria, la princesa, la reina de Inglaterra, y todo el mundo en la televisión diciendo, los ricos también lloran, que se jodan, ¿sí? ¿Qué es envidia? Envidia, desear que el otro pierda lo que tiene. Y hay una cosa que es muy importante: los seres humanos, todos los que estamos reunidos esta mañana, y sobre todo la juventud, había un hombre que era muy envidiado. Estoy en la época de los griegos, estoy hablando del año 400 antes de Cristo. Este hombre se presentaba en el ágora, y este hombre en el ágora daba unos discursos filosóficos sensacionales. Por supuesto, había mucha gente envidiosa, y había un hombre muy rico que lo envidiaba profundamente. Entonces mandó a uno de sus lacayos y le dijo: hazle una pregunta cuando esté en medio de su conferencia, en medio de su cátedra de filosofía, que reunía más de 1000 gentes en el ágora. Hazle una pregunta para que lo dejemos en ridículo y la gente deje de creer en él, para que pierda su credibilidad. El envidioso, para que pierda lo que tiene. ¿Y cuál es la pregunta?, preguntó el lacayo. Vas a tomar un ave entre tus manos, viva, y le vas a decir: maestro, tú que lo sabes todo, dime qué tengo en las manos, vida o muerte. Si dice vida, le apaturas el pescuezo al pajarraco ese, mira, está muerto, güey, ve. No, si te dice muerte, pues abre las manitas y sale volando el ave. Lo que diga, lo vas a dejar hecho un pendejo. Sal. Entonces llega el momento, se presenta en el ágora, está en la mitad de su discurso, toma el ave, le dice: maestro, ¿qué tengo en las manos? Y el maestro, de esa ciencia, tienen una intuición y que pueden leer no palabras sino emociones. Se le queda viendo los ojos y le dice: en tus manos tienes el poder de la vida y de la muerte. El poder de la vida y de la muerte. Jóvenes, ser una bendición o ser una maldición, ustedes tienen en sus manos el poder de la vida o de la muerte. Decide qué camino tomar. Decide a dónde quieres llegar. Puede ser bendición o puede ser maldición. ¿Quedó claro? Somos el resultado del pasado y arquitectos de nuestro porvenir. Escuchen bien este concepto, ¿eh? Todos los que estamos aquí somos el resultado de nuestro viviente de nuestro pasado. Entonces, ¿qué es lo que dice la frase? Somos el resultado del pasado y arquitectos de nuestro porvenir. Ya no arquitectos de nuestro destino. No podemos hacer arquitectura con el destino, pero sí podemos hacer arquitectura ¿con qué? Con el futuro. ¿A dónde quieres llegar? Depende de lo que decidas hoy, será mañana, ¿eh? Si hoy veniste, te llevas ideas, las germinas, porque les quiero dar una recomendación a todos. Conocimiento que no se aplica en 72 horas no sirve para nada. Conocimiento que no se aplica en 72 horas no sirve para nada. Hay que salir y ¿qué? Fuego, aplíquenlo. Hagan algo con las ideas. Una sola idea les puede causar cambios radicales en su vida, los puede transformar en forma extraordinaria, porque hay que cambiar no una sola vez en la vida, muchas veces en la vida hay que cambiar. Pero lo importante es salir de aquí y hacer algo con el conocimiento. ¿Bien? ¿Para qué se requiere más valor? ¿Para morir o para vivir? Muero por ti, sí, es re bonito, ¿eh? Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Y hacerte feliz toda la vida? Como que está más facilito una solución rápida, un balazo y está resuelta la existencia. Ya me morí por ti, estoy dispuesto a morir por ti. No quiero que te mueras, güey, quiero que me hagas feliz, ¿sí? Y los próximos 38 años, órale. Imagínate tú el valor para vivir. La gente cree que se requiere más valor para morir que para vivir, y no es cierto. Para vivir y hacer una vida magistral y extraordinaria se requiere muchísimo más valor. Ahora bien, por favor, los quiero cambiar de canal y por favor imagínense esto. Cuando una mujer está encinta, les voy a decir que Dios, yo soy un admirador profundo de la mujer, porque Dios le dio el recipiente, se le llama ecofeminismo. Dios le dio el recipiente mágico de la vida. Indiscutiblemente que es un binomio, hombre y mujer, para poder tener un ser humano. Pero en toda la naturaleza siempre hay un recipiente donde se germina la vida.
hay un proceso de gestación. El grial de Dios, de la eterna juventud para siempre, está en el vientre de las mujeres. Dios les dio ese privilegio a las mujeres. Además que les dio muchos más privilegios. Por ejemplo, soportan más el dolor, ¿sí o no? Yo quisiera ver un hombre pariendo, no. ¿Sí? Sería por vanidad uno y ahí lo dejamos, ¿sí? Tiene mayor capacidad de sufrimiento. ¿Quién tendrá más resistencia, el hombre o la mujer? Pues la mujer. ¿Tiene más capacidad de perdón, el hombre o la mujer? La mujer. Y ahí podríamos hablar de una superioridad. No sé quién es el descerebrado, el imbécil, que dijo el sexo débil. Pendejo, somos nosotros los hombres, ¿sí? Un aplauso a los hombres, por favor, ¿sí? Somos el sexo débil. Somos la parte débil, somos nosotros, ¿sí? Bueno, señores, a los 42 días de gestación, esto que les estoy dando es lo último que se tiene en neurociencia. Gallup, que es una organización de investigación que se conoce a nivel mundial por ser de estadísticas, pero es una empresa que se creó para investigar, y su investigación, esta investigación que se llega, es una investigación meramente científica. Recuerden, las matemáticas no tienen moral, la química no tiene moral. ¿Por qué? La puedes usar para el bien o para el mal. La química para el bien o para el mal. Hacer cámaras de gases o oxígeno para salvar vidas. Sencillamente no tiene código moral las ciencias. No trae la medicina. Me imagino que traes vestido de médico. La medicina, bueno, pues puedes usar todas las herramientas que te da la cirugía pues para hacer el bien o para hacer el mal. O sea, no lo sabemos. Esa ya es decisión de cada quien. Bien. La investigación a la que llegaron después de 3 décadas, 2 millones de encuestados en todo el mundo, es verdaderamente extraordinario. Se demostró que a los 42 días, escuchen bien y anótenlo, 42 días de gestación de una mujer, se produce la primera neurona cerebral. La primera neurona cerebral. Están viendo aquí en la pantalla, la primera neurona cerebral. A partir de entonces, fíjense ustedes lo impactante de las cifras. Empieza a producir en el vientre de la mujer 9.500 neuronas por segundo. Por segundo. A los 42 días de gestación se produce la primera neurona cerebral. A partir de entonces empiezan a producir 9.500 neuronas por segundo. A los 4 meses de embarazo, ya tiene, imagínense ustedes, 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Esto como no tiene moral, ¿a quién le pegó? A los abortistas, de frente. O sea, no lo hicieron con ese código moral, sencillamente fue el resultado de la investigación. Dijeron, un aborto a los 4 meses es un ser humano completo, completo. Que además él no decidió vivir, fue una determinante circunstancial que es destino, punto. O sea, él no decidió nacer ni vivir, pero ya a los 4 meses de gestación, ahí tienen a un ser humano completo. Los seres humanos nacemos con una torta bajo el brazo. Muy bien, ¿cómo lo vieron? Cuéntenme a ver. ¿Ya se durmieron tan temprano? Profe, bien, estuvo buena la charla. Hay muchas cosas que son bien interesantes que a veces nosotros no tenemos en cuenta, pero ahí tomamos la nota y después lo seguiremos viendo porque usted como no me avisa, yo voy a seguir hasta las 10 de la noche, pero no aguanta. ¿Ustedes tienen clase ahorita, sí o no? ¿Estamos? Entonces, por favor, tómame nota ahí 1:18. Y después, aunque sea, vamos viendo por partes escalonadas ahí como para que descansen un poquito, para que no hagan esa mala cara que hace Lisset y la que hace Laura. Bueno, ¿sí me entienden? Es como para... y la que hace Laura que se esconde siempre, Laura Vázquez, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, no se les olvide, tienen su misión. Espero que pues hasta lo que vayamos entendiendo cosas. ¿Estamos bien o no? ¿Listo? Sí, señor. También he tratado de siempre subirles las clases allá para que ustedes pues las tengan en el momento que se pierden alguna cosa. Yo creo que ya las han visto ahí también en la sesión. Ahí también está el videito generalmente con groserías y todo lo que me dicen ustedes. Ahí aparecen, no se preocupen. ¿Sí o no? Y la idea es que pues cuando necesitamos revisarlo, lo revisamos y no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, que Dios me los bendiga. Un excelente fin de semana. Y ya los dejo para que hagan la pausa activa para que se puedan meter a la otra clase. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias, Con profe. mucho gusto. Gracias. Que descansen. Que descansen, ¿no? Dios los bendiga.